Vamos a seguir estudiando. Estamos analizando un pasaje de la Perashá bastante complejo, en el cual una persona empezó a reunir leña en Shabbat, algo que estaba prohibido en Shabbat. Dice que las personas lo encontraron, como que estaba medio escondido, se había ido afuera. Dice que lo agarran y se lo llevan a Moshe para que Moshe y Aarón decidan qué es lo que había que hacer. O sea, como que no estaba tan claro, lo dejan un día, preguntan a Kadosh Baruj Hu, y Hashem es contundente que tiene la pena capital. Entonces dijimos, ¿por qué para tanto? ¿Tan grave? ¿Qué hizo tan grave? Entonces tuvimos que analizar si, obvio, si es algo sin querer, Dios nunca va a dar castigo. Tiene que ser algo grave, o como a propósito y a sabiendas, y como desafiando a Dios o desafiando todo a Israel. Entonces algo grave pasó ahí. Y es lo que tuvimos. Hicimos un montón de preguntas. Llegamos a la conclusión de que ya había pasado algo similar en el desierto cuando Moshe había dado la orden de parte de Hashem de que no salgan a recolectar maná en Shabbat. Habían ido a recolectar y Dios se enojó ahí. Pero si ya les dije que no lo hagan. Pero ahí no hubo ningún castigo. Y entonces estamos viendo, a lo mejor esto tiene que ver con eso, o fue una segunda o una tercera vez después de eso es lo que estábamos viendo. ¿Está bien hasta acá? Llegamos a la página 117. En el tercer párrafo, ¿tienen? En resumen, este hombre salió fuera del campamento para juntar leña. Es verdad que ahí dijimos, no decía fuera del campamento. El fuera del campamento lo dice después, ¿no? Está bien, salió para juntar leña y cocinar en Shabbat. Dijimos que ¿para qué quiere leña? ¿Qué? Para hacer fuego, para calentarse, frío o calor. Pero no tenían ni frío ni calor. Entonces debe ser para cocinar. Es decir, las tres prohibiciones que antes mencionó. ¿Está bien? Sosteniendo que el hombre sabe. Si no, serían dos. ¿Está bien? Las tres que antes mencionó serían las tres que mencionó en lo del man. ¿No? En lo del man sí hubo que salieron fuera del campamento para juntar leña. No, la verdad que ahí era... Bueno, ahí tenían que juntar el man. Ulay también salieron a juntar leña para... Bueno, está bien. Pero juntar el man, salir fuera del campamento, juntar el man y cocinar en Shabbat. ¿Está bien? Los tres. Ahora sería parecido. Habría que ver ese, dónde lo encontraron juntando leña. Vemos que todo el pueblo había aprendido la lección. Y a partir de ahí todos cumplían el Shabbat. O sea, que la primera vez... Dentro de Israel muchos la cumplieron, la mayoría, me imagino. Pero un grupo no cumplió. Ahí Dios se puso firme y desde ahí Israel siempre cumplió bien Shabbat. ¿Está bien hasta acá? Bueno. Pero hubo un hombre, aquí va que no lo hizo. ¿Por qué no he sabido el nombre? ¿Me tiene que decir cómo se llama el fulano de tal Está violando Shabbat. ¿Es algo importante que sepamos el nombre? No, si es algo muy malo, no tengo por qué recordar el nombre, ¿entienden? No. Que es Imach Shemo. Su nombre se ha borrado. Sí, si es algo malo, no tiene por qué recordarlo. Y a partir de ahí todos. Pero hubo un hombre que no lo hizo. Por lo tanto, esto hace referencia al principio. Es en uno de los primeros Shabbatot que cumplió el pueblo de Israel. O sea, está bien, es verdad, no es ahora que está pasando después de los 12 días, pasó antes. Pero habrá pasado. Al principio, cuando ya Dios había sido firme, ya les había perdonado alguna vez, y ahora se esperaba que todos respeten bien. Pero como que siguió desafiando, y no le importó. ¿Está claro lo que dice este hombre? Sí. Esto refuerza aún más la postura de Rabí Abraham y Ben Ezra, que esto ocurrió al principio, y no está en un sitio cronológico. No está sucediendo ahora, después de la exposición de los Pecados. Esto pasó antes. La verdad que la prueba era que todavía no estaba tan claro cómo darle el castigo. Podemos agregar a esto. No es que Dios no había dado cuál era el castigo. Dios había dado, pero todavía nunca se había aplicado. ¿Entienden? Entonces, cuando es la primera vez, ¿no? Si una cosa pasó varias veces, ya se sabe el procedimiento. Pero si es la primera vez, bueno, entonces, ¿sí? ¿Es para tanto? ¿O no? O a lo mejor Dios dice que no. Ahora se entiende por qué lo encerraron hasta saber cuál era el castigo. ¿Por qué lo encerraron? Dice que lo encerraron hasta saber cuál era el castigo. Pues todavía no había sido estipulado el castigo y no hace falta advertencia, pues Dios ya les había advertido lo grave de esto y que se están rebelando contra Dios. ¿Entienden la aplicación? Esperen.
Todavía no se había dado el castigo. ¿Está bien? Bueno, pero hace falta advertencia. Yo no puedo darle un castigo a una persona sin darle advertencia. ¿Cómo contesta? Dios ya les había advertido, o sea, Dios ya había sido contundente. En la Torá había dicho Dios a Moshe, y que Moshe las había dicho al pueblo, no existe violar Shabbat. Esa sería la advertencia. ¿Entendieron? Y como que acá está contestando, no está la advertencia específica, pero está la advertencia general. Ya había estado claro. Había advertido lo grave de violar el Shabbat. Todavía no analizamos por qué, ¿no? Y que se está rebelando contra Dios. ¿Dónde lo había dicho eso? Dios dice, porque Dios, después de que fueron a juntar man, Dios le dijo, ¿por qué se están rebelando ante mí? ¿Dónde se rebelaron? Porque están yendo a juntar man en Shabbat. ¿Qué entendió el pueblo entonces? Que si no cumple la palabra de Dios con respecto al tema del Shabbat, se están rebelando a Dios. Si Dios dice, se están rebelando a mí, digamos que hiciste un get. Está bien, menor, pero no es te rebelaste, Dios. ¿Entiendes la diferencia? Si dice se están revelando a mí es porque hay algo muy grave. Digamos que una persona comió taref. Es grave, pero eso dice reveló a Dios. Comió taref porque le gustaba. Está mal. Va a pagar, pero no se reveló a Hashem. Revelarse a Hashem es mucho más grave. ¿Entienden lo que quiero decir? Si la Torah dice por qué se rebelaron ante mí, ahí hay algo grave. No lo dicen todas las cosas. ¿Por qué se rebelaron ante mí? Por ejemplo, en el caso de los espías que no quisieron entrar en Israel, ahí se rebelaron a Dios. Ahí sí fue gravísimo. Yo creo que porque estaban todos pensando lo mismo, en contra de rebelarse. Sí, es como. Una persona, Sí, es como en grupo. Sí. Como que todos quieren pensar lo contrario. Eso es muy grave. Se Sí. predisponen a... Muy bien, y por eso Dios dijo que no pase esto nuevamente. Y si bien todo el pueblo lo aceptó todo el pueblo, al otro Shabbat hubo uno que no quiso obedecer. ¿Entendieron lo que estaría pasando acá? Aparentemente pasó esto. Ya había Dios dicho, no lo hagan más, no lo hacemos más. Viene uno. Claro, sí. Como que no le importó. Ahora tenemos que analizar si es tan grave. ¿Es tan grave? Es tan grave que una persona en el otro Shabbat, después que Dios dijo firme, que no pase más, no lo haga, se revele. ¿Es tan grave? Yo pienso que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahora, Dios dijo firme, y ahora digamos que esta persona va, a ver qué me pasa, que no me va. Y digamos que ahora Dios no hace nada. ¿Qué van a aprender? Claro, Dios dice, exagera. Dice que sí, pero después no es para. Entonces Dios no la puede dejar pasar. ¿Entienden? ¿Se acuerdan lo que había pasado en el Mishkan cuando los 70 ancianos habían subido al monte y tenían que arrodillarse de lejos y en vez de arrodillarse dice que vieron y ahí dice que Dios los perdonó? La segunda vez, cuando fue la inauguración del Mishkan, ahí todos arrodillados y Nadab y Abiú ahí. Entonces Dios no se las perdonó porque si no, ¿qué van a decir? Oye, igual, no pasa nada, está todo bien. Vieron tipo cristianismo, ¿no? Decís tanta cuata y ya está salvado, no tenés que. Pero hay que hacerte yuguay. Justicia. O sea, Dios como que quiere enseñar que. Puede ser que acá Dios fue bien estricto para enseñar algo. ¿Tienes la idea? En resumen, el primer Shabbat que los hijos de Israel se proponen cumplir, junto con Moshe y Aarón, todo el pueblo acuden a ellos para saber cómo comportarse en Shabbat. O sea, imagínense, pero esto pasó en Shabbat, ¿no? Miren la suposición ahora. Esto está pasando en Shabbat. Y dijimos que el Shabbat pasado ya había habido problemas y Dios se mantuvo firme. Entonces, al otro Shabbat, todo el pueblo quiere saber cumplir bien las alajot de Shabbat. Entonces, todos van a estudiar. Hay shiur en el Bet Knesset con Moshe y Aarón. Está ahí, en el templo. Es justo ahí cuando este individuo, en vez de ir a estudiar Shabbat, va a buscar leña. A pesar que Dios ya les había advertido que no lo hagan. Y Dios había dicho, no lo hagan más. Es por eso, tercera hoja, ¿entendieron? Es como, hay un cierto desafío a Dios, ¿no? Están todos aprendiendo lo que Dios quiere y esta persona se fue para el otro lado. El pueblo también está aprendiendo. Entonces lo traen a Moshe y a Aarón, que justamente estaban explicando las leyes de Shabbat. Sería como que tiene que ver, ¿qué hacemos ahora? Justo estábamos estudiando, ¿no? Justo encontramos a uno violando el Shabbat. ¿Se entendió? Igual es medio cuentito, como lo pusimos acá, pero digamos.
Bueno, ¿por qué el castigo tiene que ser ejemplar? ¿Por qué tan drástico? Pena de muerte. El castigo será ejemplar, desde varios puntos. Ejemplar en el sentido que da un ejemplo, enseña, desde varios puntos de vista. Esto es así porque se trata del primer Shabbat. Pero también podríamos haber dicho, ¿por cuánto que es el primer Shabbat? Perdonalo. Pero ¿por qué no dijimos así? ¿Por qué no dijimos así? ¿Por cuánto que es el primer Shabbat? Déjalo pasar. Porque ya había pasado un Shabbat que violaron, ¿se acuerdan? Ese es lo dejó pasar, ya pasó. Ahora en este tenés que cumplir bien las cosas, ¿está claro? Entonces si ahora desafías a Dios, Dios no lo puede dejar pasar. Lo primero que dice es, morir, morirá. Categórico. ¿Qué es categórico? Que tiene la pena capital. Lo segundo es, aquella persona. ¿Por qué dice aquella persona? Es decir, aunque se trate de una personalidad importante. O sea, aquella persona que viole el Shabbat. ¿Y si es un juez? ¿O si es un príncipe? ¿También se le daba la pena? Sí. Acá nadie puede pasar por la palabra de Hashem. Si vas en contra de Hashem, no importa. Por eso dice, la persona que viole el Shabbat. ¿Entendieron? Todavía no vimos por qué es tan grave el Shabbat. Tercero, lo apedrearán. Lo dice en forma imperativa. ¿Qué quiere decir? Que es una orden. O sea, que si yo digo, no, está bien. Es pena de muerte, pero no tengo ganas de darla. ¿Cómo que no tenés ganas? Es un deber. No es si yo quiero. No es si querés. ¿Por qué la pena capital a veces es importantísima? Porque hoy en día no se entiende así, ¿no? Porque si no, dar pena de muerte a un asesino. ¿Asesino está bien? ¿Por qué? Mejor que muera uno y sirva lección para el pueblo. No, si yo digo, no, pobrecito, déjalo. Deja libre al asesino. Después te mata 300 personas. Bueno, ¿qué? ¿Sos tonto? Es un asesino. Está comprobado que es asesino. Hubo testigo. Y bueno, se le da la pena máxima. ¿Por qué vas a dejar el que es misericordioso con el malvado termina siendo cruel con la persona buena? Eso es lo que pasa en el mundo hoy en día con el tema. Son débiles en luchar contra el terrorismo y después el terrorismo se come a todos crudos. ¿Entienden? Contra el terrorismo como hay que luchar firme. No hay que dejar, pobrecito. A Chile le dijeron pobrecito y ahora Europa está lleno de árabes. Y ahora no saben cómo pararlos. ¿Está bien? El otro día había un video en Inglaterra en Ramadán que querían que no anden los autos por ahí, empezaron a entrar los autos, empezaron a tirarle de cosas, de los edificios, cascazos, en Inglaterra. Es que si ellos no reconocen que hay que luchar contra el terrorismo les viene a ellos, ¿entienden? Israel es el país que lucha contra eso. Entonces, lo dice en forma imperativa, categóricamente, y así será para todas las generaciones. Cuarto, toda la congregación. ¿Por qué toda la congregación? Es decir, todos estarán presentes y verán el castigo para que el traque de Shabbat. Todavía igual es duro, ¿no? Suena duro. Estamos diciendo, ¿por qué tan drástico? Quinto, fuera del campamento. ¿Por qué fuera del campamento? Pues quiere acentuar que esta persona, al transgredir el Shabbat, no tiene lugar en el pueblo de Israel. ¿Hay alguna halajá así? ¿Que el que viola Shabbat no tiene parte en el pueblo de Israel? ¿Existe alguna halajá así? Bueno, ahora voy a explicar esto. ¿Por qué es tan grave violar Shabbat? Obvio, no estoy hablando sin querer, no estoy hablando de un giloní que no sabe lo que significa Shabbat. Estoy hablando de una persona que sabe la importancia de Shabbat, sabe lo que Dios quiere de él, y él dice, no, ¿por qué es tan grave? ¿Qué dice el Shabbat? ¿Qué dice? Limitar un séptimo a la semana, no se pueden hacer trabajos, o sea que se dedican a qué? Las 39 melajotas, ¿a qué se dedican? Construcción, cocinar, hacer vestimentas, viviendas, son todas melajot que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? La vida material. Y el Shabbat, y un séptimo, ¿qué quiere lograr el Shabbat? Que te dediques a lo espiritual. Le ponemos límite a lo material para dedicarme a la Neshama, a lo espiritual, que es el objetivo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si la persona dice, no me voy a dedicar a lo espiritual? ¿Qué está diciendo qué está demostrando? Está profanando el nombre de Dios, pero está yendo en contra de... No, está yendo en contra de quién. Mi pregunta es, ¿por qué el Shabbat es tan importante? Es una mitzvah.
¿Por qué Shabbat sería acá como todas las mitzvot? ¿Entienden mi pregunta? Ulay, digo otra la más. El que mejalel Shabbat befarecia, el que hace Hilul Shabbat a propósito, a sabiendas, delante de todo el público, dino que goy. Se considera como un obed abodazara. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver violar Shabbat con hacer idolatría? Son dos temas diferentes. Porque es como el no reconocimiento de Hashem, como no querer reconocer. Todo el objetivo del Shabbat es como es el reconocimiento de la existencia de Dios y el reconocimiento del objetivo del mundo. ¿Me siguen? ¿Cuál es el objetivo del mundo? ¿Para qué venimos a la tierra? ¿Para qué venimos al mundo, a la vida? Para desarrollar la parte más espiritual. Y el cuerpo es el medio. Pero, y le dedicas 6 días, pero un séptimo, Kedusha. ¿Qué pasa si digo, no, violo eso, no lo hago? Está diciendo, no Kedusha. Entonces Dios dice, entonces tu vida no tiene mucho sentido. ¿Por qué me decís que mi vida no tiene sentido? Porque vos te estás dedicando solamente a lo material. Y todo el objetivo del mundo para mí es la Kedusha. Bueno, entonces ¿sabes qué? Tu vida no vale mucho. Perdóname, ¿eh? Dios le dice, ¿qué vale tu vida si vos te estás renegando del sentido de la existencia? ¿Me siguen? Por eso comparado con la idolatría. Muy bien. Porque la idolatría no entiende que Dios es el objetivo o que el centro. La idolatría adora a algo de este mundo. Acá el violar Shabbat sería como adorar la parte material. No, yo quiero ir a la playa en Shabbat, a mí no me vas a decir. Yo me quiero ir al cine, quiero ir a pasear. Yo en Shabbat no voy a cumplir nada porque yo quiero hacer lo que quiero, yo no. Entonces estás diciendo que no querés darle Kedusha a tu vida. Obvio, estoy exagerando, ¿no? En una persona que lo haga a propósito, sabiendo la gravedad. Hoy en día el que viola Shabbat no sabe la gravedad. Pero ¿se entendió el punto teórico? ¿Por qué violar Shabbat es tan grave? ¿Por qué violar Shabbat es ser como goy, como un idólatra o no ser yudí? Porque están negando la esencia misma de nuestro sentido de existencia. Que nuestro sentido de existencia es que tenemos alma y cuerpo, y al cuerpo le doy lo que necesita el cuerpo, pero le doy al alma para trascender, y eso es lo que viene, lo que para siempre. Entonces, si yo digo no al alma, no al espíritu, no a lo espiritual, solamente material, estoy adorando a la materia. Entonces es como idolatría. No estoy reconociendo cuál es el objetivo de la vida. Entonces una persona así, ¿qué sentido tiene que siga viviendo? ¿Entienden el tema de por qué pena de muerte? Es como diciendo, yo te doy un potencial. ¿Y él qué dice con ese potencial? Lo anulo. No me interesa el potencial. Entonces Dios dice, ¿para qué te quiero en vida si vos me estás anulando el potencial? Yo te di potencial para que lo desarrolle y vos me decís, yo no. Como un asesino mata. ¿Qué está demostrando con ese asesinato? Que no respeta la vida. Entonces, ¿por qué su vida merece ser vivida? ¿Merece ser vivida la vida de un asesino? El asesino demostró que su vida no vale. ¿Cómo lo demostró? Matando. Cuando mató, demostró que para él la vida no vale. Entonces su vida no vale. ¿No se le daba la oportunidad, por ejemplo, a esta persona de hacer teshuvá? Sí, igual. Siempre tiene la posibilidad de teshuvá, no quita que tenga la pena. No, claro. Sí. Siempre antes de darle la pena le dicen, hacé teshuvá. Reconocer que tuviste. Y bueno, Baruja, si haces teshuvá se gana el mundo venidero. Y puede ser que haga teshuvá. Pero la pena terrenal hay que darla, porque si la pena terrenal no se da, no tiene efecto todo lo que se tiene. ¿Entienden? Siempre hay teshuvá, pero hay sistema de justicia. ¿Quién? ¿Ismael? Sí. No tengo en el chat que pecó tampoco, así que no tengo. Estoy en el chat, como trajiste mi Midrashim. El chat, Ismael es una persona buena. Como son casos, la Torah no nombra el nombre, entonces está como casos muy especiales. O sea, quiere decir que estos casos no son como el común. Hoy en día la persona que no cumple Shabbat. Claro, eso. Obvio que estoy hablando a nivel teórico y hoy no se aplica y no hay ninguna pena de muerte hoy, no hay nada. Nunca se daba, y si se daba cuando había, era muy difícil que se dé pena de muerte. Pero tengo que explicar por qué, ¿no? Igual tengo que explicar por qué la Torah dijo que en ese caso, hay pena de muerte. Porque hoy en día la sociedad está en contra. Entonces yo quiero decir, ¿pero por qué la pena era tan grave a los ojos de la Torah? Porque algo muy grave pasó. Si no, no daría la pena. Y lo explicamos, porque el violar Shabbat a sabiendas, a propósito, en contra de todo, en contra de Dios, es como que la vida de él no tiene mucho sentido. ¿Se entendió? ¿Y por qué Dios quiso ser tan estricto? Para enseñarlo. Si no era estricto, no lo enseñaba. ¿Se entendió? Pues quiere acentuar que esta persona, al transgredir el Shabbat, está fuera del pueblo. No pertenece a la congregación de Israel.
¿Por qué la Torá lo trae ahora? O sea, ¿por qué la Torá quiso traer este caso ahora y no cuando pasó? Si esto pasó hace 8 meses, o hace 6 meses, no sé, hace 4 meses, ¿por qué no lo trajo antes? ¿Por qué lo trajo ahora? ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué al lado de los espías y antes del tema del tzitzit? A lo mejor tiene que ver. El profeta Ezequiel, en el capítulo 20 nos recuerda la historia completa de las transgresiones del pueblo de Israel. Interesante, Ezequiel como te da una lista de transgresiones grandes que hizo a Israel. Es muy duro y específico cuando describe las transgresiones del pueblo. Ahí nos dice que Dios nos dio el Shabbat y ellos se rebelaron contra él y violaron el Shabbat. 3 veces en ese párrafo nos cuenta el profeta que transgredieron el Shabbat. Interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas veces en el Tanaj que digan que transgredieron una mitzvah. No hay mitzvot que dicen, y transgredieron el kashrut. ¿Se acuerdan de algún profeta que diga eso o no? No se pusieron tefilín, tampoco, no me acuerdo, ¿no? Pero Shabbat lo dice, porque Shabbat no es una mitzvah más, eso es lo que quiero decir. Shabbat es como todas las mitzvot. Pesa en la balanza como todas las mitzvot. Y esto es así, pues como ya especificamos, cuando analizamos el Shabbat, o sea, en otras palabras, para esta clase habría que coordinarla con la clase el sentido de Shabbat. Porque si no, no tenemos por qué. Acá vimos todo lo grave, pero hay que tener por qué era tan grave violar Shabbat. Hay que estudiar el sentido de la mitzvah del Shabbat. Que la hicimos, habría que poner el link donde está. Se trata de un precepto central, el pacto especial entre Dios y el pueblo de Israel, en donde nos santificamos por medio de las mitzvot. No en vano nos dicen los sabios que el que transgrede el Shabbat es considerado como un no judío. ¿Ven? No quiere decir que el no judío es malo, sino que como el no judío como idólatra. Pues la idea principal del Shabbat es demostrar que este mundo no es lo principal. Y aquel que aún en Shabbat se sigue dedicando a cuestiones mundanas es como que reniega de la idea de que hay algo más allá de este mundo, ¿entienden? Si yo digo, no, en Shabbat yo no hago algo más espiritual, yo me dedico solamente a lo material, estoy negando que hay algo más. Negar que hay algo más es ir en contra de Dios, en contra del sentido, ¿no? Por lo tanto, se asemeja a la manera de pensar de un no judío, que piensa que lo principal son los placeres materiales. ¿Por qué Shabbat? ¿Por qué no quiere cumplir Shabbat? Por los placeres materiales, ¿no? No sabe limitarse. Está adorando a los placeres materiales. Es por eso que viene luego del párrafo anterior que nos habla de idolatría, que es la antítesis de Dios y de toda la Torá. Es decir, que está en el contexto de rebeldía contra Dios y la concepción de Shabbat. Interesante, ¿eh? Interesante. En la Torá puso el caso de no hacer idolatría al lado de cumplir Shabbat. ¿Por qué lo pusieron juntos? Porque son dos temas que apuntan a lo mismo. No idolatría es creer en un Dios único. Y no cumplir Shabbat es no reconocer que existe lo espiritual. ¿Entienden? Lo más espiritual es Dios y el alma, ¿entienden? ¿Cómo reconoce a Hashem? A Hashem. Pero en Shabbat puedo dar 2 sentidos. O que Shabbat viene a decir que Hashem es Borei Olam, creador del universo, pero Shabbat también es que le viene a dar Kedushá a tu vida. ¿Entienden? Hashem está bien, porque dice que en el 7º día Dios cesó de dedicarse a esto y volvió a su nivel. O sea que va a dedicarse a esto que fue para Dios un descenso. ¿A qué se dedicó Dios en los 6 días? Al mundo material. Y Shabbat vuelve a su dimensión. Entonces nosotros en Shabbat como que lo imitamos a Dios y no nos dedicamos a lo material. ¿Entendés? Anteriormente en esta perashá vimos que luego del suceso de los espías quisieron entrar a la tierra de Israel por la fuerza. Dios les dice que no es por la fuerza, sino por el pacto. El Shabbat es un pacto con Dios. ¿Ven? Ahí dice, quisieron entrar por la fuerza y no triunfaron, ¿no? Cuando Dios decretó que no iban a entrar, los mapidim. No es por la fuerza, es por Dios. Y el Shabbat es el pacto. Hoy en día nos molesta mucho que se venda carne de cerdo en algún lugar judío, ¿no? Te da bronca cuando vos ves en un lugar en Israel que venden carne de cerdo, ¿no? Porque es algo prohibido. O cuando se habla de entregar algún territorio de Israel, también nos molesta, ¿no? ¿Por qué quieren entregar el territorio? Es parte de Israel. Y está muy bien que tengamos ese sentimiento. Pero no obstante, cuando se trata de Shabbat, de que se está profanando el Shabbat, a veces no nos sentimos tan dolidos. Vos ves a una persona que viola el Shabbat y dice, bueno, yo tengo mi Shabbat, que él haga lo que quiera. ¿Cómo que No, pero es algo triste. ¿Cómo pasan auto en Shabbat? No, es algo triste. Esto no que hay que tirar la piedra, no. Sino que
pero es Shabbat. Hay que explicar la importancia del Shabbat para que la cumpla. Esto porque no estamos tan conscientes del verdadero valor de Shabbat. 2 veces aparece el nombre de Dios en todo este párrafo. Y en total hay 62 palabras. Y el nombre de Dios, él, ¿cuánto suma él? Aleph 1, Lamed 30. Él, 31. Suma 31. Dijimos que aparece el nombre de Dios en este párrafo 2 veces, ¿no? Y sería 2 veces Dios. 2 veces Dios sería 62. ¿Cuántas palabras hay en el párrafo? 62 palabras. También este texto está dividido en la Torá en 2 párrafos. Tal como Shabbat, que tiene 2 aspectos. ¿Cuáles son los 2 aspectos de Shabbat? Shamor, Besachor. Cuidar y recordar el Shabbat para santificar. O sea, el Shabbat es un día muy sagrado. Obvio, no leí este texto así. Mirá, espera. No, quise explicar por qué la Torá fue tan drástica y por qué el Shabbat. Porque el Shabbat tiene la pena capital, no se entiende tanto. Es tan importante el Shabbat. Y es una de sí, es el pacto. Es más importante que Yom Kippur. Más importante que el Día del Perdón. Más importante. ¿Está bien? ¿Me quedó un minuto para decir algo más o...? Les iba a leer les leo rápidamente lo que escribieron. Dice así. Está bien. Queridos amigas y amigos, Embajada de Israel. Esto lo escribió la Embajada de Israel en Argentina. Les escribimos especialmente a ustedes para compartir algunas apreciaciones sobre la suspensión del amistoso previsto para el próximo sábado 9 de junio entre los seleccionados de Argentina e Israel. 9 puntos. Punto número 1. La amistad entre la República Argentina y el Estado de Israel no se dirime en un partido de fútbol. Reafirmamos los vínculos estrechos que unen a los 2 pueblos. Que no se corten relaciones. Estamos todos bien. 2. Lamentamos que un espectáculo deportivo que había concitado tanta expectativa se haya alejado de lo lúdico y visto estrampado en disputas políticas. Era un tema deportivo. ¿Qué tanto? Era algo lindo. El deporte une, ¿no? La música une, ¿no? Era algo deportivo. ¿Qué tiene que meterse? Porque obvio que el problema mezclaron el tema de los... Se me fue la palabra. ¿Cómo son? Se me fue la palabra. No importa. Condenamos las amenazas y provocaciones dirigidas a Lionel Messi, que lógicamente suscitaron el apoyo de sus pares, que dijeron que tuvieron miedo de venir a Israel. Pero no tenían que haber tenido miedo. Acá Israel, Baruch Hashem, está de lo mejor. Bueno, eso falta de emuná. Entiendo que les habrá dado miedo. No obstante, las federaciones nacionales de fútbol asumimos un compromiso con el estatuto de la FIFA, por el cual está prohibido la discriminación de cualquier país por cuestiones de religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole. Ceder ante el chantaje de unos pocos irracionales o terroristas, es la palabra que me fue, terroristas, porque los amenazaron y tuvieron miedo los jugadores, es incumplir con esta norma fundamental del deporte. Nos solidarizamos con toda la sociedad argentina frente a la quema de camisetas albicelestes. Empezaron a quemar la bandera de para que tengan miedo. Y el llamado a la destrucción de imágenes del capitán de su selección. Estas actitudes no son propias de un país soberano, sino de un grupo de extremistas. Asimismo, en relación al carácter plural y abierto del Estado de Israel, nos gustaría subrayar, miren esto, que no vienen a Israel para jugar, ¿no? Que el capitán de nuestro seleccionado, Vibraz Natko, es un prometedor jugador israelí de credo musulmán. ¡El capitán del seleccionado! Es árabe. No vinieron acá porque en contra de la... Pero si... No, primero con esto podemos mostrar tolerancia, ¿no? Porque en el seleccionado de Israel hay 8 jugadores árabes. ¿Entendieron? Andá que un judío juegue en el seleccionado árabe. ¡Lo matan! Andá un judío. ¿Sabe por qué? Porque Israel nunca clasifica para el Mundial. Porque no puede jugar en las zonas de Egipto, todas las zonas esas. No, Israel no tiene permiso para jugar. Entonces, bueno, entonces le toca a España, le toca a Italia. Difícil pasar. El capitán de nuestro seleccionado es un prometedor jugador israelí de credo musulmán. 8 de los 23 integrantes de nuestro equipo son de origen árabe. Esto no lo sabe nadie. Yo tampoco lo sabía. A diferencia de lo que sucede a nuestro alrededor, Israel es un abanítico de identidades. Judíos, cristianos, musulmanes, drusos, beduinos y más. Todos conviven en una compleja y única sociedad democrática. La única sociedad democrática que permite a todos estar así es Am Israel. Y se la agarran contra Am Israel.
En vez de entender que ellos son los déspotas y los malvados. En este sentido se preveía que la agenda del seleccionado argentino, miren lo que iba a ser la agenda cuando iba a venir. Iba a venir mañana, hoy es jueves, hoy venían. Miren la agenda. El seleccionado argentino iba a ir a la ciudad de Jerusalén, contemplará la visita de los jugadores. Iban a ir al cótel, obvio que yo no estoy de acuerdo, idolatría, pero ¿a dónde los iban a llevar? A la iglesia del Santo Sepulcro, y después iba a tener un encuentro con un clérigo musulmán. O sea que, ¿cómo estaba organizado? Que vengan a ver apertura de religiones, van a hablar con van a hablar con este. Israel es el ejemplo de tolerancia del mundo. El ejemplo de la tolerancia. Y aún más, miles de entradas habían sido donadas a niños y jóvenes de diversos credos para presenciar juntos el espectáculo deportivo, promoviendo un mensaje de convivencia y paz entre las religiones. Esta vez perdimos la oportunidad, pero Israel no modifica su rumbo. La invitación a jugar en Israel está siempre extendida. Ilan Zulman, embajador de Israel en Argentina. Me pareció muy bueno lo que dijo. Hasta aquí entonces. Muy bien. Saludos a todos.